Buenas tardes, eh, bienvenidos a esta sesión de la Academia Sevillana del Notariado. En el ciclo de conferencias de curso contamos con la presencia de nuestra compañera notario Fuenlabrada, notaria Fuenlabrada, Cristina Marqués Mosquera. Ella actualmente y desde hace tiempo dirige la revista Cuadernos de Derecho y Comercio, eh, y hoy nos va a hablar sobre la sucesión mortis causa de los activos y derechos digitales y el testamento digital. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer mi presencia hoy a la Academia y en particular a su presidente, don Francisco Aranguren, y a todos los asistentes, tanto a los que asisten de manera presencial como a los que asisten de manera digital. Me hace mucha ilusión estar aquí porque es la segunda vez que me invitan a esta casa para una conferencia. Ya di una hace unos años sobre la propiedad horizontal, que siempre me ha gustado mucho, y hoy creo que traigo un tema que es interesante en la práctica, que es la sucesión de los activos y derechos digitales. Hace ya un año, para una colaboración en el libro homenaje al profesor Envid, que es catedrático de Mercantil de Valencia, me propusieron tratar cualquier tema y elegí este porque me pareció una oportunidad para estudiar esta cuestión, que me parece que es algo que las notarías deberíamos ir implementando poco a poco. Por eso esta tarde lo que voy a intentar es, ir desglosando las distintas cuestiones que se plantean en relación con la sucesión de los activos y derechos digitales. Lo que es innegable es que desde que Internet entró en nuestras vidas ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de trabajar. Pero creo que desde la irrupción de la inteligencia artificial el avance es imparable. Y aunque no sepamos muy bien dónde nos va a llevar esta revolución tecnológica, creo que es conveniente pararnos e intentar analizar qué cuestiones y problemáticas se puede plantear, o por lo menos apuntar posibles soluciones. La primera cuestión que tenemos que plantear es si podemos efectivamente hablar o no de dos tipos de herencia, una herencia digital y otra que podríamos llamar una herencia analógica, la herencia tradicional. En una primera aproximación parece claro que en la medida en que, aunque se generen en el entorno digital, aquellos bienes y derechos que tengan naturaleza patrimonial habrán de integrar la sucesión como el resto de los bienes y regirse por las reglas de derecho sucesorio. Sin embargo, en el ámbito digital hay que tener en cuenta algunas particularidades y es que algunos activos, como son las Bitcoin, luego me referiré a ello, requieren para poder hacer efectiva la disposición de los mismos de poseer una serie de claves y esto hay que tenerlo en cuenta cuando articulamos la sucesión de los mismos. Además, en el ámbito digital, a veces el causante ni siquiera tendrá una propiedad tangible, sino que no tangible, quiero decir, sino que no ostentará ni siquiera un derecho de propiedad, sino un mero derecho de uso. Por poner un ejemplo, las canciones que adquirimos en iTunes, aunque creamos que estamos adquiriendo un derecho de propiedad, en realidad lo que tenemos es una licencia de uso meramente temporal que se extinguiría con el fallecimiento y que, por tanto, no sucederían en ella los herederos y legatarios. Pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico, la verdad es que dice poco y, como veremos, la legislación que hay es bastante insuficiente. Y lo que dice lo dice en unos términos aparentemente contradictorios con esta idea, que la herencia sigue siendo única. Y lo digo porque el artículo 93 de la Ley Orgánica 3/2018, que luego analizaremos, habla del derecho al testamento digital. Por su parte, el artículo 7 de la Carta de los Derechos Digitales, que ha promulgado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en 2021, habla del derecho a la herencia digital respecto de todos los bienes y derechos que en el entorno digital fuera titular el fallecido. Y finalmente tenemos la Declaración Europea de Principios y Derechos Digitales para la década digital de 2023, que también reconoce el derecho de toda persona a disponer de su legado digital y de disponer de los bienes y de las cuentas activas a su fallecimiento. Por tanto, el legislador estatal y comunitario hablan indistintamente de legado, testamento y herencia digital. ¿Quiere eso decir que han cambiado las reglas del juego? Bueno, pues yo creo que no, ¿vale? De hecho, el propio artículo 7º, antes citado, de la Carta de los Derechos Digitales, aunque habla del derecho a la herencia digital, distingue entre bienes y derechos de carácter digital de la naturaleza transmisible, que integraría la herencia, y los bienes de la personalidad, que son susceptibles de defensa, preservación y memoria. La particularidad que plantea la sucesión hoy
es que a diferencia de antaño, donde uno fallecía y tenía un puñado de documentos y de cartas, ahora cada vez que entramos en Internet vamos dejando una huella, un rastro digital, y es muchísima la información y los contenidos que tenemos albergados en distintas plataformas y servicios digitales. Y por eso se hace necesario plantear cuando fallecemos, aparte de los bienes y derechos que integran la herencia, qué ocurre con todo ese acervo, toda esa documentación personal nuestra que está en Internet. Y esto nos obliga a plantearnos cuál es el bien jurídico digno de protección en relación con el entorno digital cuando una persona fallece. Como señala la Cámara Lapuente, existen dos posiciones doctrinales fundamentales. Una es la tradicional, la que nos dice que lo que hay que proteger es la memoria defuncti, es decir, la memoria que tenemos los vivos del fallecido. De ahí que se reconozcan determinados derechos y legitimación para preservar el honor y la intimidad del fallecido, porque la lesión de dicho honor e intimidad puede lesionar a los parientes más cercanos. Y una segunda tesis, que es la tesis más moderna, es la tesis que habla de una personalidad pretérita. Según esta tesis, habría algunas manifestaciones inherentes a la personalidad humana que trascenderían más allá del fallecimiento. Y no sé qué opinan ustedes, pero yo personalmente, con la tecnología que tenemos ahí a nuestro alcance, creo o me muestro más partidario de la segunda. No solo por el anhelo humano que hemos tenido siempre de perpetuarnos, sino porque existen ya aplicaciones que tenemos disponibles que permiten pensar en la perpetuación de nuestra imagen digital más allá del fallecimiento. Sobre esto hablaremos un poco más adelante. Pero lo más importante, lo más relevante cuando analizamos una herencia hoy es que creo que hay que distinguir dos dimensiones totalmente distintas, aunque no separadas. Una es la dimensión material, conjunto de bienes y derechos que son transmisibles por tener una naturaleza patrimonial, con independencia de su origen digital o no, integra la herencia. Y ahí los juristas podemos estar tranquilos. El Código Civil sigue plenamente vigente y con él todo el derecho sucesorio. Pero luego hay otra dimensión que podemos llamar inmaterial a la que también hay que prestar atención. Esta dimensión material estaría comprendida por todo lo que las distintas facetas de la identidad digital y todos los contenidos digitales que hemos ido metiendo de alguna manera o almacenando en Internet a lo largo de nuestra vida y que hay que determinar el destino de los mismos. Por último, para ofrecer un panorama inicial completo de lo que nos vamos a encontrar, hay que tener en cuenta que entran en juego los servicios digitales, que cada vez son más amplios y más numerosos, y donde además entra en juego el clausulado contractual que hubiera suscrito el fallecido con la plataforma y el servicio en cuestión. Se nos dirá que el fallecido también fuera del entorno digital tenía sus servicios contratados y que en este caso la labor de los herederos será la de continuar la relación jurídica o declararla extinguida anticipadamente por fallecimiento. Pero la complejidad de los servicios digitales en muchas ocasiones hace que hayan alcanzado una importancia más allá probablemente de los servicios no digitales, hasta el punto que, como señala Cámara Lapuente, se distingue doctrinalmente entre lo que son los bienes digitales y los servicios con toda la problemática particular que plantean. Y es que los servicios digitales nos permiten toda la materia relacionada a la creación, tratamiento, almacenamiento de datos o información también de datos digitales y la interacción entre unas personas y otras. Eso sobre todo lo saben los jóvenes, ¿no?, que hoy se comunican de esta manera en la mayoría de los casos. La problemática, como digo, se plantea por el clausulado contractual que se puede haber suscrito por el fallecido al contratar la plataforma o servicio, que normalmente será un contrato de adhesión integrado por condiciones generales de la contratación. Señala al respecto Navas Navarro que siempre hay que distinguir que una cosa es la relación jurídica, que podrá ser transmisible o no, según lo que se haya pactado, pero que el contenido, en el caso de tener naturaleza patrimonial, integrará siempre la herencia. Y en todo caso, habrá que estar a lo que diga la legislación, por encima de lo que establezca la normativa contractual que puedan haber suscrito el fallecido y la plataforma. Pues bien, una vez que he apuntado qué es esto de la herencia digital y que hemos dejado claro que en realidad los bienes y derechos digitales, sin perjuicio de las particularidades que diremos, integran la herencia como un todo y que aquí se rigen por el derecho sucesorio, me voy a referir ahora a esa otra dimensión de la que he hablado, la dimensión inmaterial. ¿Qué ocurre con todos nuestros datos y todos nuestros contenidos digitales? Todo lo que integra nuestra identidad digital, que es definida por Wood Smith, y creo que es una definición bastante gráfica, como una construcción compleja, personal y social, que consiste en parte en quién queremos ser, cómo queremos que los demás lo perciban y cómo de hecho nos perciben.
porque al final el rastro que vamos dejando en Internet es indudable a lo largo de los años. Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico, ahora mismo la normativa que hay reguladora de esta materia es la Ley Orgánica 3/2018, que contempla 2 artículos. El artículo 3 relativo a los datos personales y el artículo 96 relativo a los contenidos digitales. Existe también el artículo 94, que se refiere al derecho al olvido digital, pero este precepto no dice nada acerca de qué ocurre cuando una persona fallece. Pues bien, comenzando por el artículo 3, el relativo a los datos digitales, este precepto reconoce legitimación a ciertas personas para ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos personales en formato digital al fallecimiento de una persona. El primer grupo de legitimados serían las personas vinculadas por razones familiares o de hecho y los herederos, así, con carácter genérico y sin ningún tipo de prelación u orden. Se establece, no obstante, que el causante podrá prohibir la legitimación de estas personas sin perjuicio de dejar a salvo siempre los derechos de los herederos en cuanto a los datos de contenido patrimonial. Y el segundo grupo de legitimados sería la persona o institución a quien el causante hubiera designado expresamente, que deberán actuar siguiendo sus instrucciones. Pues bien, junto al artículo 3, que habla de los datos digitales, tenemos el artículo 96, que se refiere a los contenidos digitales y que reconoce legitimación a las mismas personas en relación con unas facultades que luego veremos por lo que respecta a nuestros contenidos digitales en Internet. Y añade además, junto a la persona e institución elegida por el causante, la figura del albacea testamentario. El problema es que ambos artículos, del 3 y el 96, se remiten a un posterior desarrollo reglamentario en cuanto a los requisitos y condiciones que habrán de reunir los documentos donde se expresen las instrucciones o mandatos del fallecido. Y este desarrollo reglamentario, más de 6 años después, todavía no ha acaecido. Además, se refiere al posible desarrollo reglamentario a un registro de este tipo de disposiciones, que todavía no existe, estableciendo la previsión de que sea común a ambas facultades. Por lo demás, ambos artículos tienen en común que se reconoce legitimación para menores de edad al Ministerio Fiscal dentro del marco de sus competencias y a los representantes legales, y si se trata de personas con discapacidad, a las designadas para el ejercicio de funciones de apoyo. Y junto a la ley estatal, voy a hacer una pequeña mención también, por su importancia y por ser previa a la estatal, de la ley catalana, que es la ley 10/2017 de voluntades digitales. Esta ley, con anterioridad a la estatal, reconoció la posibilidad de que una persona manifestara en vida lo que califica de voluntades digitales, que son aquellas disposiciones establecidas por una persona para que después de su muerte, su heredero, albacea universal o legatario o persona designada pueda dirigirse ante los prestadores de los servicios digitales de la sociedad de la información y ejercitar determinadas actuaciones, como comunicar la defunción, cierre de cuentas activas, que se active la política de defunción o solicitar la entrega de nuestros archivos digitales. Lo fundamental en la normativa catalana es que da prioridad a la voluntad del causante en todo caso. Voluntad que se podrá manifestar en testamento, codicilo, memoria testamentaria o en documento que debe inscribirse en el registro electrónico de voluntades anticipadas. Esta última posibilidad, no obstante, ha quedado anulada por la sentencia del Tribunal Constitucional 7/2019 por entender que era un registro público de carácter civil, competencia exclusiva del Estado y, por tanto, esta posibilidad no podía ser objeto de regulación por la legislación catalana. Pues bien, volviendo a nuestra ley orgánica, que es la que determina el marco de lo que podemos hacer en cuanto a la gestión post-mortem de nuestros contenidos y nuestros activos, como señala Ginebra Molinos, la norma se revela más en una ley de desprotección de datos que de protección de los mismos. ¿Y por qué digo esto? Pues en primer lugar porque no da prevalencia a la voluntad del causante en primer término, sino que es necesario que el causante, en vida, el interesado excluya expresamente a los legitimados ex lege para que no puedan entrar a nuestros archivos y contenidos digitales. Y en segundo lugar, porque se refiere, concede legitimación a los familiares, personas vinculadas de hecho o herederos con carácter genérico y sin ningún tipo de prelación. Y esto evidentemente puede plantear muchos problemas en la práctica. La doctrina favorable a esta normativa lo que dice es que de esta manera se garantiza que se ejercitarán las acciones correspondientes de acceso, rectificación o para poder determinar el destino de nuestros contenidos. Pero creo que la normativa es especialmente criticable, primero por no dar prioridad a la voluntad del titular de estos contenidos y derechos y porque en todo caso debería establecer un orden de prelación.
Es más, lo lógico es que el legislador hubiera dado prioridad a los herederos, porque como sabemos, cuando ejercemos la profesión notarial, normalmente los herederos son de todos los familiares aquellos en los que tiene una confianza mayor depositada el titular. Y por tanto, sería lo lógico que los herederos fueran los que ejercitaran estos derechos a falta de disposición expresa del causante. Y también se evitarían injerencias con los posibles derechos que pudieran tener, que como hemos visto, se dejan a salvo por la normativa. Entonces, la primera conclusión cuando vemos y analizamos esta normativa es que si queremos que cualquier familiar entre a nuestros contenidos digitales que podemos tener, por ejemplo, en un servicio de almacenamiento en Internet, la nube, ¿vale? Casi todo el mundo que tiene contratado un servicio de almacenamiento en Internet, es necesario prohibir expresamente que entren los legitimados ex lege, porque así lo dispone la ley. Es decir, además, podemos utilizar el testamento, evidentemente, para disponer quién queremos que sea la persona de nuestra confianza que lleve a cabo todas esas gestiones. Si nada dispuesto el fallecido, pues lo que nos vamos a encontrar es que puede entrar cualquiera de los legitimados ex lege, sin orden ni prelación. Y aquí la doctrina discute qué pasaría si dos personas quieren ejercitar el mismo derecho a la misma facultad al mismo tiempo. Entonces, hay autores como Pérez Vallejo y Vivas Tesón que dicen que habrá que estar al acuerdo mayoritario y, a falta de consenso, acudir a la jurisdicción civil. También se podría acudir a la jurisdicción civil cuando el acuerdo fuera lesivo para principios o derechos fundamentales. Por ejemplo, la protección debida a la cultura que consagra el artículo 44 de nuestra Constitución española. Pensemos en un acuerdo contrario a la difusión de una obra inédita de un escritor conocido, por ejemplo. Por su parte, Morales Gimberno dice que hay que dar prioridad al que primero ejercite los derechos ante la plataforma o entidad de que se trata. Pero no creo que el más rápido sea necesariamente aquel a quien hubiera elegido el fallecido. Por eso creo, con Rivero Sánchez Covisa, un compañero nuestro que ha publicado un libro muy extenso sobre toda esta materia recientemente, que cualquier heredero o familiar de los legitimados ex lege podría dirigirse a la plataforma, salvo que conste oposición de otros u otros, en cuyo caso el conflicto sería una cuestión a dirimir en el orden jurisdiccional. ¿Y cuáles son los derechos que pueden estas personas legitimadas ejercitar? Bueno, respecto a los datos personales, ya lo he dicho, derecho a acceso, rectificación y supresión. Respecto a los contenidos digitales, las mismas personas legitimadas a las que añadimos el albacea testamentario, bueno, tienen derecho de acceder a nuestros contenidos digitales y decidir sobre su destino, utilización o supresión. Vamos, que todos aquellos que tengamos almacenado en las redes, o sea, en servicios de almacenamiento, y ahora veremos cómo en relación con las redes, pueden decir nuestros familiares qué hacer con ellos, salvo que seamos nosotros los que decidamos cuál es la solución más adecuada. Además, el artículo 96.2, en relación con las redes sociales y servicios similares, contiene un apartado específico y establece que los legitimados ex lege, todos los que hemos dicho antes, ¿vale? Familiares, personas vinculadas de hecho, herederos o persona o institución designada por el fallecido, podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación del perfil social correspondiente, salvo que, dice la norma, el causante hubiera dispuesto, en cuyo caso habrá que estar a sus instrucciones. Pues bien, nos encontramos con un precepto cuya interpretación es dudosa, porque no queda claro a qué instrucciones se refiere. Si se refiere a las instrucciones impartidas a la persona o institución designada, sería redundante, porque ya tenemos el apartado primero del artículo 96, salvo que entendamos que este precepto, además de referirse a la persona elegida, está excluyendo al resto de legitimados ex lege, pero sin necesidad que exista una prohibición expresa al fallecido. Por otro lado, otra interpretación posible es entender que cuando habla de las instrucciones, en realidad está dando cabida a las posibles instrucciones que el fallecido en vida hubiese podido impartir directamente a la plataforma. Y el problema que se nos va a plantear la realidad es que la mayoría de las plataformas de redes sociales y similares, en los contratos de decisión que se suscriben a contratarlos y que normalmente contratamos con un clic sin leer lo que estamos firmando, establecen qué ocurre o cuál es el destino al fallecimiento. Evidentemente, como contratos de adhesión, habrán de superar los controles de incorporación y de abusividad. Pero creo que para que pueda considerarse que hay unas instrucciones específicas del fallecido, sería necesario haber suscrito al menos un formulario donde se designe cuál es el destino de esa red social o de ese perfil
es profeso, porque si no, no podríamos hablar de instrucciones recibidas. A mayor abundamiento, habrá que esperar también al desarrollo reglamentario para ver si estas instrucciones impartidas a las plataformas pueden ser aquellas que prevalezcan al final y si en este caso es necesario un registro de los mismos. A estos efectos, señala nuestro compañero Rivero Sánchez Covisa que permitir las instrucciones directamente a las plataformas sin exigir un registro adecuado puede dar lugar a conflictividad. Por ello, quizá lo más adecuado es que si se permiten este tipo de instrucciones, se establezca cómo y también la obligatoria inscripción para tener al final un registro de cuál es la última voluntad del fallecido. Porque, claro, el problema que nos deja la normativa actual es que, como no hay desarrollo reglamentario, no sabemos en qué tipo de documentos podemos impartir estas instrucciones o designar a la persona que queremos que gestione nuestro acervo digital. Está claro que a falta de desarrollo reglamentario el testamento es perfectamente admisible. Luego volveré sobre ello y la utilidad que puede tener en estos casos. Pero ¿cabrían otro tipo de documentos? El principal escollo que encontramos en derecho común es el 1732, y es que si entendemos que esto es un mandato, el mandato se extingue por el fallecimiento del mandante. De hecho, el Consejo de Estado, cuando informó sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica 3/2018, exigió que se sustituyera el término mandato, que es el que se utilizaba originariamente, por designación, precisamente por entender que era un mandato post-mortem que no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico. Ante la situación que nos encontramos en desarrollo reglamentario, bueno, pues hay algún autor, como Pérez Vallejo y Vivas Tesón, que defiende la posibilidad de lo que califican de un mandato post-mortem exequendum, que vendría a ser un contrato inter vivos en el que el encargo a realizar queda sujeto a un término o condición suspensivo, el fallecimiento. Y estos autores lo defienden por entender que el 1732 es dispositivo, apelando al 1738 y también por entender que el encargo a ejecutar sería meramente ejecutivo y en ningún caso transmisivo de derechos. Ahora bien, a mí me parece que en nuestro ordenamiento el mandato se extingue por fallecimiento y que en 1738 no es una excepción, sino que lo que hace es proteger la apariencia del que contrata desconociendo la muerte del mandante, pero es una excepción a la regla general que sigue siendo la misma, es que el mandato se extingue. Cuestión distinta es que la Ley Orgánica 3/2018 claramente ampara la posibilidad de hacer designaciones y no necesariamente en testamento, porque por eso se remite al reglamento posterior. Habrá que esperar, por tanto, para ver qué tipo de documentos, cabe un documento privado, es necesario un documento público y, sobre todo, qué papel juega el registro a que se refiere este desarrollo reglamentario. Y, en todo caso, lo que sí que creo es que la normativa lo que recoge es una legitimación de determinadas personas para una serie de actuaciones, ¿vale? Ya sea ex lege o a través de la designación que haga el interesado en vida. ¿Y cómo encaja en todo este puzzle la figura del albacea testamentario? Pues yo creo que la figura del albacea testamentario puede ser una figura muy útil, porque al final el albacea testamentario es el apoderado de alguna manera que tenemos para hacer nuestras cuestiones post-mortem. Todo dependerá, evidentemente, de la voluntad del interesado. El interesado puede decidir deslindar en dos estas dimensiones de las que hemos hablado. La dimensión inmaterial, es decir, encomendar la gestión de sus activos y contenidos digitales a una persona y luego nombrar un albacea para lo que es propiamente la articulación de la herencia. Pero es evidente que bueno, pues el albacea está llamado a jugar un papel, sobre todo si utilizamos el testamento como instrumento a estos efectos. No sé si cuando he explicado la diferencia entre el artículo 3 y el artículo 96, es curioso que la ley solo en el artículo 96 se refiere al albacea testamentario. Pero yo entiendo que quien puede lo más, ¿vale?, que es gestionar los contenidos digitales, pues debería poder tratar también los datos digitales, que probablemente sea una omisión o una imprecisión por parte del legislador. Y luego también hay que tener en cuenta que se ha discutido si el albacea testamentario podría ejercitar estas facultades sin estar facultado expresamente al efecto, ¿vale? En este sentido, autores como Díaz Alabar o Rivero Sánchez Covisa consideran que, como el artículo 96 habla de ajustarse a las instrucciones recibidas, pues es necesario que el albacea testamentario esté facultado para ejercitar estas facultades. Yo creo que es discutible porque en la medida en que el albacea necesita acceder a determinados contenidos digitales, pensemos que en el servicio de almacenamiento tenemos, pues no sé, todas copias autorizadas de nuestros títulos de propiedad, toda nuestra información financiera y que además tenemos
un montón de archivos de carácter personal, como pueden ser fotografías, vídeos, escritos y demás. Pues tiene sentido que el albacea que tenga que ejecutar la voluntad del fallecido pueda acceder en la medida en que sea necesario para articular la sucesión en cuanto a bienes y derechos de naturaleza patrimonial. Pero para lo que son contenidos puramente personales, quizá lo más razonable es defender que es necesario que esté facultado expresamente y que se ajuste a las instrucciones como tercero de confianza del fallecido. Y más allá de eso, me gustaría me gustaría señalar que creo que el albacea testamentario puede ser efectivamente esta persona de nuestra confianza, que para eso tenemos esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, que puede ser útil. Incluso iría un poco más allá. El albacea testamentario, de la misma manera que no necesita el consenso de los herederos para ejecutar la voluntad del fallecido, y si los herederos se consideran perjudicados, serán los que tendrán que impugnar sus actuaciones correspondientes. Se puede entender que si el albacea testamentario es el designado para una gestión integral de la herencia, es decir, nuestros bienes y derechos patrimoniales, pero también para gestionar sus contenidos digitales, debería ser la persona que ejecutara la voluntad del fallecido sin injerencias ajenas, sin perjuicio, por supuesto, de que cualquier lesión que pueda hacer a los derechos de los herederos pudieran ellos reclamarlos. Como digo, el artículo 96 lo que dice es, salvaguarda los derechos de los herederos en todo caso en cuanto a los datos o contenidos de naturaleza patrimonial. Y esto es lógico porque, como digo, los bienes y derechos patrimoniales integran la herencia. Pero el problema con esta salvedad que se hace en nuestro ordenamiento es que es muy difícil deslindar a priori qué contenidos o qué datos integran la herencia y cuáles no. En este ejemplo que he puesto de un servicio de almacenamiento donde tenemos ahí un montón de archivos juntos, hasta que abramos los archivos probablemente no sabemos ni lo que estemos hablando, salvo que estén muy bien clasificados. Entonces, el salvaguardar los derechos herederos, que por otro lado es necesario para salvaguardar la herencia, que lo que permite es un acceso, digamos, y de alguna manera inconcreto, indeterminado, a todos los archivos para poder clasificar lo que tiene un carácter patrimonial y lo que no. Por eso creo que la figura del albacea testamentario en el sentido apuntado puede ser especialmente útil, porque es la única manera de coordinar ambas dimensiones, la dimensión, digamos, puramente material, la organización o articulación de la herencia, con esta dimensión inmaterial. En cuanto al registro al que se refiere, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales se remite al posterior desarrollo reglamentario y dice, y en su caso, al registro de los mismos. Luego parece que la mente del legislador está pensando que efectivamente se cree un registro de todos estos documentos, instrucciones o instrucciones impartidas en cuanto a la gestión de datos y contenidos digitales. Algunos autores hablan de la conveniencia de crear un registro que podría ser único para las dos finalidades, pero a mí me parece personalmente que ya que contamos con el Registro General de Actos de Última Voluntad, que precisamente está para registrar actualmente testamentos, instrumentos de última voluntad, me parece mucho más útil que sea el Registro General de Actos de Última Voluntad el que aglutinara y se le incluyeran estas nuevas funciones. Y las razones serían dos. La primera de ellas sería una razón de ahorro de costes, básicamente, y la segunda sería porque, como hemos visto, ambos planos están interconectados. Yo puedo facultar a una persona para acceder a mis contenidos digitales, pero en la medida en que existan bienes o derechos que tengan un valor patrimonial, ahí también entran los herederos y la necesaria salvaguardia de los mismos. Por lo cual, qué mejor que unificar en un registro todas las instrucciones o disposiciones que se hayan podido otorgar en vida en relación con cualquiera de estas cuestiones y tener todo ordenado para saber siempre cuál es la última voluntad del fallecido. Y finalmente, en relación con esta cuestión, en cuanto a las instituciones a que se refiere y la posibilidad de impartirles instrucciones, el artículo 96, pues si uno busca en Internet, se encuentran con que cada vez hay más empresas que anuncian que nos gestionan nuestra herencia digital. Entonces, este tipo de empresas es cierto que pueden ser muy útiles si no tenemos una persona física digna de nuestra confianza, porque además pueden prestar un sistema de almacenamiento, luego volveremos sobre esta cuestión, y de custodia, que puede ser muy útil, sobre todo con las claves y demás. Y luego también porque qué duda cabe que el que nos lo externalizara en una empresa, el que sea ella la que se dirija a todas las plataformas y a los servicios, y tenemos muchas redes y muchos servicios para coordinarlo, puede ser muy útil. Pero hay que ser un poco precavido en cuanto que cualquier disposición que queramos hacer de nuestros bienes y derechos, evidentemente, tendrá que ir en testamento. De la misma manera que estas empresas están proliferando, ¿quién nos dice que la que hemos elegido nosotros va a subsistir al tiempo de nuestro fallecimiento? Y luego también porque, en todo caso, habrá que dejar a salvo siempre los derechos de los herederos. Y esto me llega a la siguiente cuestión.
Podríamos designar a una de estas personas jurídicas albacea testamentario con plenas facultades, es decir, no solo para gestionar nuestros derechos y contenidos digitales, sino también en relación con, bueno, la función que tradicionalmente se atribuye al albacea. Bueno, pues la realidad es que nuestro Código Civil no dice ni sí ni no. Se exige para la albacea testamentaria capacidad para obligarse y con apoyo en el artículo 38 se puede defender que pueden serlo personas jurídicas. A mayor abundamiento tenemos el artículo 212, si pueden ser tutores, ¿por qué no van a ser albaceas? Pero creo que existen también dos argumentos en contra que también hay que barajar y sopesar, sobre todo cuando estamos hablando de una gestión global. Uno de ellos es que el albaceazgo es un cargo personalísimo, como se infiere de que el artículo 909, bueno, pues impida la delegación del cargo sobre la autorización expresa. Y luego, sobre todo, que es una persona de confianza, tiene un carácter personalísimo y esto de alguna manera choca con la idea de que sea una persona jurídica. Por otro lado, en cuanto a la posible designación de albacea, entendamos o no que pueda ser una persona jurídica, también es importante plantearse si podría serlo o no el heredero. Y en este sentido, el Código Civil guarda silencio, la legislación catalana lo admite expresamente, pero creo que hay que diferenciar. Si lo que se trata es la designación de una albacea para gestionar nuestros contenidos y nuestros datos digitales, entiendo que no hay ningún problema en que sea el heredero. Tampoco en cuanto a las funciones que tradicionalmente se atribuyen al heredero. El problema es que normalmente cuando nombramos una albacea testamentaria para todo lo que es relativo a la herencia en sí, le designamos albacea y contador partidor. Y en esa faceta de contador partidor es la que sí que puede entrar en conflicto con los herederos. Entonces, si lo que queremos es aunarlo todo, pues quizás es conveniente nombrar a una persona de nuestra confianza para la gestión, perdón, para la gestión de la herencia y de nuestros activos y contenidos digitales y lo que es las facultades propias de contador partidor, atribuirle a una tercera persona no interesada en la herencia. Bueno, por otro lado, por lo que respecta, o sea, una vez analizado estas primeras cuestiones y lo que es el panorama legislativo, lo que sí que me gustaría recalcar es que toda esta normativa, evidentemente, y sin perjuicio de lo que diga el desarrollo reglamentario, es importante tenerla en cuenta si queremos asesorar a quienes acudan a nuestra notaría y nos empiecen a plantear estas cuestiones, que yo creo que cada vez más se van a ir planteando en la práctica. Por eso vamos a analizar ahora, el testamento digital, entre comillas, lo de testamento digital, y qué utilidad le podemos dar al testamento para dar respuesta a todas estas cuestiones que he ido planteando. Entonces, la primera cuestión, efectivamente, sí debemos o podemos hablar de testamento digital. Nuestro compañero Rivero Sánchez Covisa señala que el testamento digital como forma testamentaria pues no cabe, evidentemente, y señala que en realidad estamos ante un concepto descriptivo que aúna dos términos. Digital se refiere al contenido y testamento se referiría a la eficacia post-mortem, pero no necesariamente condicionaría la forma. A mí, entonces, me parece que el concepto de testamento digital es un concepto que solo puede inducir a confusión. Y prefiero la terminología empleada por el legislador catalán de voluntades digitales o cualquier otra, porque creo que es más descriptivo y que no hay que confundir, como digo, lo que es, no hay que pretender que esto es algo distinto. O sea, la herencia es única, se integra por todos los bienes y derechos y las voluntades anticipadas, cuando no se contienen en el testamento, son aquellas referidas a algunos de nuestros activos y contenidos digitales. Y la razón fundamental es que el testamento requiere intervención notarial y que además, aunque la ley 11/2023 ha permitido que se autoricen determinados documentos notariales por videoconferencia, no es así en relación con el testamento que exige presencia física del testador. Otra cosa es que el día de mañana se admita. Aunque al respecto me gustaría hacer una puntualización. Cuando los notarios utilizamos un testamento, además de asesorar acerca del contenido, cumplimos una labor importante que es la de identificar y además asegurarnos de que el testador acude a la notaría sin ningún tipo de coacción, que libremente presta su consentimiento. No sé ustedes, pero esta labor en las notarías es muy sencilla de realizar cuando tú te metes en una sala en privado con el testador y puedes hablar con él. Pero con una pantalla de por medio se me antoja más difícil, sobre todo porque no sabemos si hay alguien más alrededor que no estamos viendo, que pueda estar coaccionando o induciendo de alguna manera al testador. Y yo sin perjuicio de hablar, o sea, yo por no hablar del riesgo de phishing o de suplantación de personalidad. Y en cuanto al contenido del testamento, sí, partiendo de que ya digo que el testamento tiene que ser notarial,
Si alguien acude a nuestra notaría y tiene esa preocupación, que yo creo que cada vez es creciente sobre este mundo digital, lo primero que habrá que distinguir o plantearle es qué tipo de bienes, derechos o contenidos tiene para poderle dar un asesoramiento completo. Entonces, comenzando a analizar los bienes digitales, es evidente que los que tienen más importancia a efectos de la sucesión mortis causa son los que tienen el valor patrimonial y dentro de ellos los de carácter dinerario. Entonces, aquí nos podemos encontrar con cuentas suscritas en Internet o productos financieros que se han suscrito a través de Internet y aquí no hay ninguna particularidad, es decir, el certificado de la entidad financiera e integrar los bienes en el caudal digital. Nos podemos encontrar también con saldos por servicios suscritos, suscripciones a Internet, devoluciones pendientes de cobro y aquí regirían las reglas generales de los herederos los que han que pagar las deudas o exigir los créditos correspondientes. Pero luego hay determinados activos que plantean sus particularidades. Uno de ellos son los criptoactivos. Los criptoactivos en realidad es cualquier representación digital de un valor derecho de acción que puede ser almacenado o transferida electrónicamente, ¿vale? Y que se utilizan y que se emiten utilizando tecnologías de registro distribuido, el blockchain. Y dentro de los criptoactivos, pues evidentemente tiene importancia los medios digitales de intercambio. Y aquí entraría el dinero electrónico y el dinero virtual, que no hay que confundir. El dinero electrónico, como pueden ser las criptomonedas, es aquel que es emitido y que representa un derecho de crédito y que funciona igual que puede funcionar las monedas o los billetes. El dinero virtual, sin embargo, es otra cosa, porque el dinero es el que emiten determinadas plataformas por una finalidad determinada. Puede ser un dinero que puede ser un premio de fidelización, puede ser utilizado como medio de pago dentro de esa plataforma concreta. Es decir, que habrá que estar a las condiciones generales para ver si tenemos o no un derecho o un bien transmisible a los herederos. Lo que sí es transmisible, evidentemente, es el dinero electrónico. Y aquí el paradigma son las criptomonedas como los bitcoins. El problema que plantean las criptomonedas en la práctica a la hora de organizar la sucesión es que se generan mediante la tecnología blockchain y se utiliza un sistema de cifrado asimétrico. ¿Eso qué quiere decir? Que para yo disponer de las criptomonedas necesito de dos claves. Una clave privada que se genera y que se entrega solo al titular y que es la única que nos permite disponer de las criptomonedas y una clave pública que es la que permite que verifiquemos la autenticidad de la transacción. Entonces, la pública la podemos extraer de la privada. No. Es decir, que si perdemos la clave privada, perdemos la posibilidad de disponer sobre las criptomonedas y, en definitiva, lo que estaríamos dejando es un legado inexistente. Si no hacemos lo necesario para que el heredero legatario acceda a esas claves en el momento de nuestro fallecimiento. ¿Cuáles son las soluciones si queremos organizar bien la sucesión de este tipo de activos digitales? Bueno, pues articular mediante algún tipo de mecanismo que los herederos o legatarios puedan acceder a las mismas, ya sea mediante entrega en vida, que podrían usarlas indebidamente, articular algún sistema de custodia. Entonces, normalmente las claves de las criptomonedas se suelen custodiar en billeteros electrónicos, se llaman wallets, que es como un billetero de toda la vida, pero virtual, ¿vale? Entonces, estas claves las almacenamos ahí y hay dos tipos de billeteros. Hay billeteros, digamos, que están conectados online y que, digamos, que se almacenan a través de una empresa que tienen el riesgo de que pueden tener ataques de ciberseguridad, pero también son para nosotros, si perdemos la clave de acceso al billetero, la podremos recuperar con la plataforma. Y luego hay otro tipo de billeteros que los llaman los cold wallets, que estos billeteros lo que hacen es que se guardan en un dispositivo hardware, como puede ser un pendrive, ¿vale? Y eso lo tenemos en nuestra posesión. Entonces, sea cual fuere el sistema de custodia, claro, podemos utilizar el testamento no solo para disponer de las criptomonedas entre sí y designar el beneficiario, sino para establecer cuál es el mecanismo en el que puedan acceder, quién es el legitimado en su caso para acceder al servicio de custodia y que le entreguen las claves o articular a una persona de confianza o unas instrucciones necesarias a estos efectos. Pero no hay que perder la perspectiva, porque la medida que la entrega de las claves permite poder disponer de las criptomonedas, equivale a su entrega. Con lo cual, a la hora de articular la entrega, lo suyo sería hacer primero la partición hereditaria o la entrega al legado con todos los requisitos si no queremos vulnerar los derechos del resto de herederos y de los legitimarios. Por ello, no me parece legítimo algunos sistemas que apuntan autores, se hablan de smart contracts, que son estos contratos inteligentes digitales, en los cuales se pactaría entre la plataforma y el titular de las criptomonedas, que estas se transfieren automáticamente a su fallecimiento al beneficiario. Pero claro está, sería necesario una previa adjudicación. Tampoco cabría un contrato inter vivos suscrito directamente entre el titular de las criptomonedas y el beneficiario con efectos post-mortem, porque sería un contrato sobre la herencia futura prohibido, al menos en derecho común por el 271.
Y otra de las cuestiones que plantea las criptomonedas es precisamente que tradicionalmente se han caracterizado por la opacidad. O sea, blockchain lo que determina y el sistema de generación de las claves de las criptomonedas es que las claves van asociadas a su posesión, no a una identidad concreta. Entonces, bueno, resulta un mecanismo para poder eludir, por ejemplo, los derechos de los legitimarios, porque no tenemos una entidad detrás que nos certifique la titularidad de las criptomonedas ni el valor de las mismas al fallecimiento del causante. Ahora bien, el legislador comunitario estos últimos años está reforzando los deberes en relación con las criptomonedas precisamente para garantizar una mayor seguridad en los mercados y de las inversiones. Y ello en dos vías. Desde el punto de vista fiscal, exigiendo que se declaren las criptomonedas a los ciudadanos de la Unión Europea y a las plataformas de exchange, que es donde se intercambian las criptomonedas, por otras o por moneda de curso legal, también se les empiezan a exigir obligaciones de declaración de titulares, cuentas y operaciones. De hecho, algunas de estas plataformas ya emiten certificados de titularidad y de valoración semejantes a las de las entidades financieras y pueden ser útiles a la hora de articular la sucesión. Y tenemos también, por otro lado, el reglamento MiCA de 31 de mayo de 2023, que lo que ha venido a regular pues son los requisitos, sobre todo de publicidad y transparencia, exigiendo incluso control de la CNMV para entidades prestadoras de determinados servicios, sobre todo aquellos relacionados con oferta al público y admisión a cotización dentro de la Unión Europea de determinados criptoactivos, como serían las criptomonedas. Evidentemente, el problema lo tenemos si el fallecido fallece y no ha dispuesto nada ni ha establecido ningún sistema para que puedan acceder las claves los herederos o legatarios. Riveros entiende que la legislación que nos da el artículo 96 de la ley orgánica que hemos dicho, de la misma manera que me legitima para dirigirme al prestador del servicio de almacenamiento y exigir los contenidos, se le podría reclamar también las claves de acceso. Pero esto, claro, será así siempre que sea técnicamente posible. Pero como ya he dicho en blockchain, esto precisamente el sistema descentralizado se hace para que esas claves no se puedan reconstruir. Y lo cierto es que muchas personas han perdido las criptomonedas por haber perdido las claves. También encontramos soluciones en cada vez más en redes sobre estas cuestiones. Y hay plataformas que anuncian que te recuperen las claves, utilizando unos sistemas tecnológicos complejos, caros. Algunas de estas publicidades se pueden prestar al fraude y teniendo en cuenta que no siempre será posible o factible técnicamente esa recuperación. Por lo tanto, pues lo ideal es establecer algún tipo de sistema de custodia y impartir las instrucciones correspondientes. Y en ese sentido, hay algunos sistemas que, para evitar esta pérdida, lo que hacen es una especie de custodia social. Nos llaman los Social Recovery Wallets, que son unos billeteros donde yo genero una clave privada y luego unas claves guardianas. Las claves guardianas yo se las entrego a personas de mi confianza. Entonces, si pierdo la clave, recuperando las claves guardianas, puedo reconstruir esa clave. Entonces, esto puede ser útil en el mundo empresarial, pero también a lo mejor podría ser útil a la hora de articular estas cuestiones. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si tenemos que articular un sistema para que el heredero legatario beneficiario acceda a las claves, ¿podríamos hacerlo en el testamento? O sea, ¿por qué no dejamos las claves redactadas directamente en el testamento? ¿Puede ser útil o no? Pues bien, yo creo que es perfectamente factible, pero quizá no es lo más recomendable. Y no es lo más recomendable por una serie de cuestiones. La primera, bueno, puede haber yo creo que los notarios en este sentido podemos asumir un riesgo, pensemos robo a la notaría, infidelidad a un empleado, etcétera. Pero ya no solo por eso, sino porque en general las claves, passwords, usuarios y demás exigen constante actualización. Entonces, el problema que tenemos cuando estamos con los servicios digitales es que todo esto exige actualización y de alguna manera el testamento, que es algo estático, pues no casa bien con el mundo cambiante digital, con lo cual tenemos que buscar alguna solución que luego apuntaremos. Y existe también otro problema que es el derecho a copia que reconoce el artículo 226 del reglamento notarial en relación con herederos, legatarios, albacea y cualquier persona a quien reconozca algún derecho o facultad. ¿Cómo salvamos este escollo? Bueno, escollo, pues nuestro compañero González Granado defendió en su momento la posibilidad de que si en un testamento introducimos cláusulas no dispositivas, pero las que demos instrucciones al albacea o a una persona de nuestra confianza para el ejercicio de determinadas facultades relacionadas con contenidos digitales, sería posible limitar el derecho a copia de esta cláusula a la persona beneficiaria. Y creo que esto es admisible en la medida que obviamente no se trate de cláusulas de naturaleza dispositiva, se deje bien redactado el testamento, se trate de una cláusula separada y que en todo caso se deje siempre la advertencia de que habrá de dejarse a salvo los derechos de los herederos siempre y de los legitimados.
Dicho todo esto, considero que no es lo más prudente dejar por escrito las claves por las razones antedichas. Entonces, hay que pensar en algún otro sistema de custodia como el que volveremos más adelante. Y luego, entre los activos digitales, no voy a dejar de mencionar otra categoría que también tiene cada vez más importancia en la práctica, que son los tokens, ¿vale? La tokenización es un fenómeno que ha nacido, yo creo, para quedarse y que cada vez va a ser más frecuente. La tokenización en realidad es también una representación digital de un interés, que puede ser un interés de valor, el derecho a obtener una prestación o incluso no emitirse con una finalidad determinada. De hecho, la tokenización también permite sustituir un conjunto de datos por símbolos de identificación únicos. Entonces, sirve también para simplificar las transacciones, porque metiendo menos datos puedo agilizar las transacciones sin revelar toda la información protegida que está detrás. Entonces, algunos de los tokens tienen valor patrimonial, depende cómo se hayan configurado. Entonces, con Egea Pérez Carasa podemos distinguir tres tipos de tokens que son los más fundamentales en la práctica. Por un lado, serían los security tokens, que son los tokens asociados a valores e instrumentos financieros. Funcionan un poco como los instrumentos de deuda de toda la vida. Se emiten para captar capital y al titular le dan derecho a un rendimiento o una participación en beneficios de la empresa emisora. Luego tendríamos los utility tokens, que son aquellos que facilitan el derecho a acceso a una determinada prestación o a un determinado servicio. Y luego una categoría que también tiene interés, que seguro que han oído hablar, son los NFTs. ¿Vale? Son los NFTs, que son non-fungible tokens, que son los de carácter no fungible y son los que permiten la representación digital de activos únicos. Por ejemplo, una obra de arte digital, un bien en el metaverso, un bien inmueble en el metaverso, ¿vale? O cualquier otra categoría que sea única, se puede utilizar el NFT. Ahora bien, el NFT no hay que llevarse a engaño. El que yo adquiera un NFT no significa que adquiera la titularidad o los derechos de autor. Hay que ver la configuración, porque muchas veces el NFT lo que me da, lo que contiene es la dirección a la que yo pincho y accedo a dónde está almacenado, por ejemplo, la obra digital. Pero eso no significa que me están transfiriendo derechos o titularidad a algo. Los NFTs normalmente se suelen almacenar también en billeteras y si tienen un carácter patrimonial habrán de integrar la herencia y también se pueden establecer previsiones, pero de nuevo se nos plantea un poco el problema en cuanto a claves y demás, sobre el que luego volveremos. Pues bien, por otro lado, nos vamos a referir ahora a los contenidos digitales. Entonces, hay que distinguir según que se trate de contenidos digitales del fallecido o de terceros. Por lo que respecta a los contenidos digitales del testador, pues ya hemos visto cómo el artículo 96 permite un amplio círculo de legitimados acceder a los mismos. Entonces, si no queremos que esto sea así, lo tendremos que limitar en el testamento y decir quiénes queremos que accedan o no. Porque yo creo que si los contenidos digitales son puramente personales, fotografías, vídeos, salvo que seamos escritores, nos dediquemos al arte digital, es difícil pensar que nuestros contenidos vayan a tener un derecho patrimonial. Por lo cual, de la misma manera que podemos decidir cuál ha de ser el destino de los mismos en vida, yo entiendo que deberíamos poder decidir si queremos la destrucción de los mismos o cuál ha de ser su paradero. Entonces, podemos decir, utilizar el testamento para decidir pues cuál ha de ser el destino de los mismos. Ahora bien, me estoy refiriendo a contenidos que están almacenados en algún servicio, con algún servicio digital, porque están, por otro lado, los contenidos digitales personales que tenemos en nuestros dispositivos hardware, móvil, el portátil, los USBs, memorias. Claro, aquí la primera cuestión es si es aplicable o no el artículo 96, porque habla en términos generales de contenidos digitales. Pero en tanto que no existe una entidad prestadora del servicio y no existe, por tanto, no se cumple la finalidad de la norma, que es proteger la identidad digital, yo creo que esto queda fuera de la esfera de la ley. Es decir, en realidad se trata de contenidos digitales que no han salido de nuestra esfera de influencia. Entonces, a partir de aquí, como nada dice la ley, hay que decir qué ocurre con todas nuestras fotos, todos nuestros vídeos, nuestros documentos en el móvil, en el PC, ¿vale? En el portátil. Bueno, pues una primera opción es entender que si no ha dispuesto el fallecido, su voluntad es favorable a la extinción de su identidad digital. A mí quizá me parece un poco exagerada, pero mientras no tengamos una solución legal, a mí me parece que quizá lo único sensato es entender que de la misma manera que tradicionalmente se entendía que los familiares más cercanos podían acceder a los papeles y a toda la documentación del fallecido, pues que sean estas personas las que accedan también a estos contenidos. Y que si se quiere limitar a esas actuaciones, lo podemos prohibir en testamento. Cuando se trata de contenidos digitales de tercero, ya lo he apuntado antes, Cámara Lapuente distingue según que sean servicios de streaming, como puede ser, por ejemplo, Spotify o Filmin, en los cuales mientras yo pago la cuota del servicio, pues puedo seguirlo disfrutando. Pero luego hay otros servicios que lo que nos permiten es
generar una copia que podemos guardar en nuestros dispositivos. El ejemplo que he puesto antes de iTunes, ¿vale? Pero habrá que estar aquí al clausulado para ver que efectivamente tenemos un derecho transmisible a nuestros herederos. De hecho, algunos autores, con las políticas que adoptan algunos de estos gigantes tecnológicos, habla de propiedad digital feudal, en el sentido que compramos la canción y luego no podemos disponer de la misma. Pues bien, por otro lado, por lo que respecta a los servicios digitales, también hay que hacer una pequeña distinción. A los servicios de almacenamiento ya me he referido, ¿vale? Tenemos el artículo 96, que es plenamente aplicable, y podemos dejar instrucciones de quién queremos que acceda y qué queremos que pase con nuestros contenidos digitales. Algo más delicado es el tema de las comunicaciones a través del correo electrónico, ¿vale? Nuestras cuentas de correo electrónico, ¿qué pasa con ellas cuando fallecemos? Bueno, pues aquí entra en cuestión ya no solo pues puede entrar en cuestión el honor, la intimidad y demás del propio fallecido, pero también pueden entrar derechos fundamentales de aquellas personas que se han comunicado con él, además del secreto de comunicaciones. De hecho, en nuestro Código Penal se tipifica como delito el acceder a un correo electrónico de un tercero para acceder a sus secretos o vulnerar la intimidad de otro. Entonces, tenemos aquí una serie de barreras legales que podrían limitar el acceso. Y aunque la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales no dice nada expresamente, yo creo que cuando está hablando de contenidos digitales no está pensando en nuestras cuentas de correo electrónico. Creo que el acceso a las mismas puede estar justificado por los herederos, en el sentido de que a lo mejor tienen que acceder para acceder a determinados contenidos que necesiten saber para ordenar la sucesión en relación con bienes y derechos patrimoniales, pero creo que en otro caso quizá no esté justificada. Y mucho menos si se trata de cuentas de correo de empresa, porque aquí sí que creo que no se deben utilizar para fines personales y que la empresa puede prohibir el acceso porque existe información sensible o confidencial a la que no tienen por qué tener acceso, evidentemente, los familiares del fallecido. En cuanto a las redes sociales, ya me he referido a ella, como el artículo 96 contiene un apartado segundo, ¿vale? No lo he dicho antes, pero el artículo 96 es materia de ley orgánica y, por tanto, podría ser desplazado por el contenido, o sea, la normativa de las comunidades autónomas, mientras que el artículo 3 de protección de datos se considera ley orgánica y en este sentido no cabría porque se considera competencia exclusiva del Estado. Pero en relación con las redes sociales, bueno, pues no hay que desdeñarlas porque la realidad es que las redes sociales hoy pueden ser un instrumento económico muy importante, ¿vale? Pensamos en los influencers que utilizan las redes sociales para vender y canalizar sus productos suyos o de terceros. Entonces, sí que es cierto que las redes sociales y el acceso a lo mejor de un heredero puede estar justificado en la medida que tenga necesidad de conocer pues qué contratos de marketing estén en vigor, qué criterios pueden existir. Pero fuera de eso, bueno, pues también de nuevo el titular del perfil es el que debería decidir y puede hacerlo en el testamento si quiere que se elimine ese perfil o no. Y digo esto último porque aunque pueda ser llamativo, ya hay algunas plataformas como Facebook que permiten una cosa que se llama los perfiles conmemorativos, ¿vale? Que se pueden, o sea, uno puede haber fallecido y se puede seguir subiendo contenidos por parte de los herederos a las redes sociales. Entonces ahí cada uno que decida qué hacer con estas cuestiones. Y también aunque sea ciencia ficción, hay que hacer una pequeña referencia a los avatares digitales. He leído que algún autor dice que en un futuro no muy lejano quizá tengamos avatares digitales asociados a nuestro DNI, aquellos que utilicemos en los distintos metaversos. Es verdad que el metaverso, tal y como lo conciben o como se vende, a día de hoy es más bien una entelequia. Pero existen ya realidades virtuales que nos permiten adquirir bienes virtuales y yo creo que esto va a ir a más. Entonces, el tener un avatar digital el día de mañana, bueno, pues es algo que es una posibilidad bastante cercana. Y deberíamos ser nosotros los que decidiéramos qué queremos hacer con ese digital. Y abro también otra posibilidad, la posibilidad de que se explote o sea, nuestra identidad digital. Pensamos en nuestra voz y nuestra imagen, que ahora se está utilizando con fines delictivos, estoy hablando del phishing, ¿vale? Pero que se podría utilizar o explotar con fines comerciales por los herederos. Bueno, pues también creo que nosotros tendremos que decidir si queremos que esa explotación tenga lugar o no y cómo. Y eso por no hablaros, que ya no quiero sonar demasiado alarmista, ¿no? De las tesis del transhumanismo que lo que van un poco dirigidas es a la robotización de alguna manera del ser humano, ¿vale? En la búsqueda de la inmortalidad. Y no pensemos que estos son cuatro chiflados, o sea, que al final hay bastante gente con bastantes seguidores que abogan por estas cosas. Lo que sí que quiero poner sobre la mesa es que son muchos los retos que tenemos por delante. Yo creo que a corto o medio plazo unos cuantos. Y que el testamento también tiene que evolucionar en la medida en que tengamos que dar respuesta a estas nuevas necesidades.
Y ya voy a concluir haciendo un breve balance de para qué creo, según todo lo que he expuesto, que nos puede valer el testamento, para qué es útil y para qué no. Creo que el testamento es útil, bueno, evidentemente es el único instrumento que podemos utilizar para disponer de nuestros recursos digitales o no. Si se las manifestaciones de la dignidad del fallecido, datos, cuentas corrientes, perfiles y demás, hasta que tengamos un desarrollo reglamentario, lo más sensato es hacer las previsiones. Y en todo caso, la figura de la sociedad testamentaria, como he dicho, se me antoja idónea a estas finalidades, sobre todo si queremos unificar ambas dimensiones, la material y la inmaterial. Creo que en el testamento, si nos metemos en esta materia, habría que distinguir según el tipo de derechos, contenidos que tenemos que abordar, porque como hemos visto, la solución no siempre va a ser la misma. Y además creo que inconveniente que en el testamento, si abordamos estas dos dimensiones, hay que hacerlo de manera separada. Es decir, por un lado, todo lo que es dispositivo en relación con los bienes y derechos que integra la herencia, y por otro lado, todo aquello que se refiera a esto que hemos llamado la gestión post-mortem de nuestros activos, o sea, de nuestros datos y contenidos personales. También creo que en este sentido, estas cláusulas que se limiten a establecer instrucciones y que contengan información sensible destinada solo al beneficiario, sí que sería defendible limitar el derecho de copia respecto de las mismas. Además, el hecho de separar el clausulado nos permitiría que si luego cambiamos de voluntad en cuanto a una de las dimensiones, podemos mantener la otra intacta en el segundo testamento, o sea, disponiendo que no revoque la parte correspondiente del anterior, es el artículo 739. Y luego también, teniendo en cuenta que estamos inmersos en una revolución tecnológica sin precedentes, si ya nos metemos a hacer disposiciones de este tipo, creo que sería conveniente meter una especie de cláusula de cierre donde la persona de nuestra confianza, aquella que hemos decidido que queremos que sea la que gestione todo nuestro acervo digital, pueda también ejercitar otros derechos, facultades y decidir sobre otras cuestiones que puedan surgir en el futuro y que a lo mejor nosotros no hemos previsto. Por otro lado, me gustaría acabar señalando que el principal inconveniente que tiene el testamento a la hora de regular todo esto de manera uniforme y completa es, como ya ha apuntado, el carácter estático. Entonces, el carácter estático del testamento hace que no sea el instrumento idóneo para albergar todo aquello que o bien es mejor que permanezca lo más seguro posible, o bien, sobre todo, va necesariamente cambiar, va a necesitar actualizarse a lo largo del tiempo. Y me estoy refiriendo a todo lo que son claves, contraseñas, usuarios, direcciones y demás. Entonces, una posibilidad en aquellas legislaciones forales que lo admiten es utilizar el codicilo en la memoria testamentaria como complemento del testamento, pero en derecho común, como carecemos de esta posibilidad, pues se han ido apuntando diversas soluciones en la doctrina. Entonces, una solución sería otorgar el testamento y un documento complementario, que podría ser un acta de manifestaciones que fuéramos actualizando. Otra solución que apuntó un autor que se llama Prenafeta, que estudió esta materia en su momento, le hablaba de dos testamentos. Un primer testamento que sería el dispositivo y otro donde recogemos, digamos, las instrucciones y todo ese material destinado a nuestra persona de confianza para ejecutarlo a nuestro fallecimiento. El segundo testamento, evidentemente, se especificaría que no revoca el primero, pero a mí me parece una construcción quizá excesivamente compleja. Otros autores, como Ginebra Molins, pues hablan de la necesidad de formar un inventario digital que se podría ir actualizando. El problema aquí es cómo custodiamos ese inventario digital, porque articular el acceso, a lo mejor en el testamento podemos legitimar a una determinada persona, pero ¿dónde lo custodiamos y cómo? Y luego, evidentemente, todo esto que he señalado de la posibilidad de que en el testamento impartamos todas las instrucciones necesarias para posibilitar ese acceso, ¿vale? Pero sin dar la clave última, a lo mejor confiriendo legitimación para que una determinada persona pueda dirigirse al servicio de custodia, identificarse, presentar, evidentemente, pues la partición a la adjudicación correspondiente y que de esa manera se le dé acceso a toda esa información, digamos, más reservada o confidencial. Y finalmente apuntar que una serie de compañeros que siguen estas cuestiones con cierta inquietud, todo lo relativo al mundo digital, y bueno, pues por citar, en su momento también Cámara de Apunte, que dio una conferencia muy interesante en el Colegio Notarial de Madrid en 2018, y compañeros nuestros como Goma Lanzón, Leonard, Llopis o Rosales han apuntado a la posibilidad de que sea el propio notariado el que asuma la tarea de llevar también un servicio de custodia digital a través del portal del ciudadano, de manera que pudiéramos aunar, por un lado, el testamento con un servicio de custodia que sería complementario a ese testamento y que se podría ir actualizando. De esa manera quedaría todo vinculado y al final el fallecimiento de una persona, digamos, que tendría toda esa información y sería más fácil articular la sucesión.
Bueno, concluyo ya, espero no haberme extendido demasiado, pero creo que se trata de una materia muy amplia, como han podido ver, que plantea muchas dificultades, sobre todo porque la legislación con la que contamos es bastante deficiente e incompleta, pero espero por lo menos haber atribuido a muchas bondades que las tiene el testamento, en sentido de que puede ser muy útil a la hora de dar respuesta a muchas de las necesidades que ya están actualmente en la realidad social, pero sobre todo de todas aquellas que pueden venir. Y nada más, espero haber arrojado algo de luz dentro de este complejo mundo que es el mundo digital. Terminamos la sesión y quitamos o convocamos para tomar una copa en español, como se suele decir,